Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y en la clase de hoy vamos a hablar de las descripciones. Vamos a aprender a describir a las personas, pero más específico, a describir su físico. ¿Y para qué nos va a servir? Estas descripciones forman parte de las conversaciones básicas. Es muy común preguntar sobre cómo es una persona a la que todavía no has conocido o no has visto. Por ejemplo, imaginad esta conversación. Esta es con alguna amiga hablando, tomando un café. Ayer conocí a María, la novia de Manuel. ¿Y cómo es? Y esta es María. Y para poder explicar a alguien quién es o cómo es esta persona, vamos a aprender vocabulario de nivel básico e intermedio relacionado con el aspecto físico y los verbos que necesitamos para poder explicar cómo es la persona. Comenzamos. Bueno, aquí arriba tenéis a María. Esta es María. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco el vocabulario y los verbos que vamos a necesitar para explicar cómo es, para describirle a alguien cómo es María. Y comenzamos con las etapas de la vida, es decir, son las distintas etapas por las que pasa una persona. Dependiendo de la persona a la que describes, deberás de usar una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un bebé. Después tenemos un niño. Voy a poner siempre la palabra en masculino y luego su femenino, niño o niña. Ya veas en el dibujo a una persona masculina o femenina. Después tenemos a un adolescente. Los adolescentes son las personas que están pasando de niñez a ser joven. Y aquí tenéis a un joven. Los jóvenes ya son más bien los universitarios, los que han acabado los estudios básicos y ya van a hacer o formaciones o van a ir a la universidad. Alrededor de los 18 para arriba serían jóvenes. Después pasamos a los adultos. Hablamos de personas adultas cuando, digamos, ya han prácticamente terminado sus estudios. Luego tenemos las personas maduras. Alguien maduro ya es de una edad, ya es alguien de mayor edad, generalmente ya ha tenido hijos. Después pasamos a los mayores. Las personas, cuando hablamos de personas mayores, suele ser gente ya más jubilada. Todo esto, por supuesto, es general, ya que estos términos y las edades también fluyen mucho dependiendo de cómo vemos a una persona. Y después pasamos a las personas más mayores. Tener cuidado con la palabra viejo o vieja. A ver, viejo es una palabra común que se usa, pero también se puede usar un poco de forma despectiva, quiere decir de forma negativa. Yo usaría siempre más anciano o anciana. Un anciano es una persona ya muy mayor. Bueno, como veis aquí, estas etapas de la vida, algunos son nombres y otros son adjetivos. Por ejemplo, adulto es un nombre, el adulto, pero por ejemplo, maduro es un adjetivo. ¿Y qué verbo vamos a usar? Pues vamos a usar el verbo ser. Es más adjetivo o es una más nombre. Por ejemplo, esta es María. María es una persona adulta o María es adulta. A veces también podemos mezclar distintas etapas. Por ejemplo, María es una adulta joven. Usaremos uno u otro también dependiendo de nuestra percepción. Luego también podemos describir a las personas según características físicas como la altura o el peso. Y aquí vamos a encontrar adjetivos como alto, bajo, delgado y gordo. Cuidado también con la palabra gordo, porque se puede usar también de forma despectiva, casi como un insulto, como algo negativo. Por esa razón, muchas veces en lugar de usar la palabra gordo, se usa la palabra sobrepeso. Alguien tiene sobrepeso. Aquí estoy usando palabras generales y no del lenguaje coloquial, ya que por supuesto en el lenguaje coloquial hay muchas más
palabras para describir lo que estamos viendo ahora. Pero con las palabras coloquiales siempre hay que tener un poco más de cuidado porque si se usan mal pueden llegar a ser ofensivas. Con este vocabulario no tendríais problema. Entonces, ¿qué verbo usamos? Vamos a usar el verbo ser más un adjetivo. Es alto, es bajo, es delgado. Por ejemplo, María es baja y delgada. Pero cuidado, también podemos usar estar, está más adjetivo. Cuando usamos está es para indicar que hay algún tipo de cambio. Por ejemplo, con delgado y gordo podemos usar estar porque puede ser que una persona sea siempre delgada y en algún momento específico engorde y decimos está gorda o tiene sobrepeso. Sobrepeso se usa el verbo tener, tiene sobrepeso. O al contrario, una persona que siempre hemos visto que tiene sobrepeso de repente está muy delgada, podemos decir está delgada. Es una forma de marcar ese cambio de cómo nosotros hemos visto siempre a esa persona, cuál era su característica general, que usaríamos es, a cómo está ahora. Bien, ¿qué otra característica podemos usar? Bueno, podemos describir el pelo que tiene la persona. Y el pelo puede ser corto, largo, liso o rizado. En este caso usaremos tener más el pelo más el tipo de pelo que tiene. María tiene el pelo largo y liso. María es baja y delgada, tiene el pelo largo y liso. Bien, ¿qué más podemos decir de María? Podemos hablar de el color del pelo. Y el color del pelo puede ser negro, castaño, rubio o pelirrojo. Todo esto son adjetivos y vamos a usar tener el pelo más el color. Por ejemplo, María tiene el pelo castaño. Pero atención, también podemos usar ser y decir es castaña o es rubio, es pelirroja. Cuando usamos es tiene un poco la connotación de que es una característica tuya. Por ejemplo, puedes decir tiene el pelo rubio pero es castaña. Sería como decir que se ha teñido el pelo de rubio, por eso lo tiene rubio, pero en realidad su color de pelo original característico es el castaño. Bien, ¿qué más podemos decir? Podemos hablar del color de ojos. Vamos a decir los 4 más comunes, que sería el color marrón, tener los ojos marrones, negros, azules y verdes. Y como ya me habréis oído, usamos el verbo tener también. Tiene los ojos más el color. María tiene los ojos negros. María tiene el pelo castaño. Es castaña, María tiene los ojos negros. Esa sería la descripción física y más general que podemos dar de una persona. Pero podemos añadir otras características como, en el caso del pelo, el flequillo, el moño, la coleta o la trenza. Para los hombres, el bigote, la barba. O hablar de accesorios como las gafas, o si llevamos lentillas, o por ejemplo algún tipo de piercing. Y aquí con la palabra piercing os he escrito la adaptación de piercing en inglés al castellano, que es la que aparece en la RAE, en el diccionario, y también he puesto la palabra en inglés, ya que aunque se recomienda usar piercing en castellano y adaptada, vais a ver mucho más la palabra inglesa. Eso sí, la pronunciación va a ser tal y como la veis escrita aquí en castellano. Decimos piercing. Bien, y con todas estas características vamos a usar el verbo llevar, más el sustantivo, la cosa que vamos a llevar nosotros encima. Por ejemplo, María lleva flequillo y no lleva gafas. Bueno, y aquí tenemos a María. ¿Cómo la describiríamos después de aprender todo este vocabulario? Bien, esta es María, es ya adulta. María es baja y delgada. Tiene el pelo largo y liso y lleva flequillo.
María tiene los ojos negros y no lleva gafas. Creo que lleva lentillas. Y con esto terminamos la lección de hoy. Ahora os dejo un resumen con todo el vocabulario para que lo leáis más tranquilamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo. Bueno, y ahora, si os apetece practicar un poco, podéis escribir en los comentarios la descripción de Ana, que podéis ver aquí al lado mío. Si queréis hacer algún curso de conversación o un curso de español, echad un vistazo a mi página web donde hay cursos que quizá os puedan interesar. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os interese y os puede servir para seguir practicando español. Nos vemos en la próxima clase.